Hola una vez más, aquí estamos de vuelta en Más que Rico y como ya les había prometido en este vídeo número 2 de este curso de cómo ser un buen camarero de restaurante, vamos a hablar de las reglas básicas de un camarero. La esencia del trabajo de camarero de lujo es la elegancia, el saber estar. Esas son sus herramientas fundamentales. Cuando hablamos de elegancia nos referimos a la exquisitez en el movimiento, la forma de pararse, la manera de mirar, cómo sonreír, las facciones básicas del rostro, entre otras cosas más. Pero, ¿qué es la elegancia en un restaurante? La noción de lo que es la elegancia en el mundo de la hostelería no es subjetiva, sino objetiva. Es decir, aquí no vale eso de pensar que cada uno tiene su propio concepto, sino que hay un criterio general comúnmente aceptado. En el mundo de la hostelería hay ciertos patrones meridianamente definidos de lo que se entiende por elegante. Ciertas formas de hacer las cosas que denotan esa cualidad específica. Un grupo de pautas y de normas no escritas que todos debemos seguir. Nuestro objetivo no es criticarlas ni cambiarlas o modificarlas, sino conocerlos, aprenderlos y aplicarlos en nuestro trabajo. Ese grupo de pautas o reglas básicas de un camarero son las siguientes. Número 1, postura corporal. Número 2, sonrisa. Número 3, expresión facial. Número 4, expresión corporal. Número 5, higiene. Y por último, número 6, el uniforme. Una vez ya conocida esta regla, pasemos a analizarla una a una. En primer lugar, vamos a hablar de la postura corporal. Se debe conservar el cuerpo en posición erguida, derecha, recta. O sea, meter la barriga, sacando el pecho al unísono sin llegar a exagerar en la posición. No hay que aparentar ser militares en posición de firme, sino camareros de lujo, que es muy diferente, aunque hay a quienes les encuentre ciertas similitudes. Un buen camarero nunca debe asumir posiciones de flacidez corporal, de blandura, de decaimiento. Al contrario, debe mantener de forma constante una posición de rigidez, de dureza, de rigurosidad, de formalidad. Evitar dar señales de muestras de flojera. En segundo lugar, y yo diría que esta es la regla más importante, es la sonrisa. Debemos de notar en nuestro rostro una imagen constante de sonrisa sincera, cordial, de felicidad. Hay que procurar liberarnos de las tensiones que pueden provocarnos nuestros problemas, nuestras propias inquietudes, porque estas inquietudes pudieran verse reflejadas en nuestro rostro. En este oficio tenemos que por fuerza aprender a ser un poco actores de teatro. Actores de teatro cuyo escenario es el área en que vamos a dar el servicio a los clientes. A los clientes que van a un restaurante o banquete, boda o celebración de cualquier tipo, poco les importan nuestros problemas y necesidades, al contrario. Mientras permanecen allí quieren olvidarse momentáneamente de sus propias dificultades. Lo que quieren es divertirse, entretenerse, deleitarse con nuestras atenciones mientras toman, comen o lo que más les apetece. Para eso es que se asiste a las celebraciones, para pasarlo bien, para desconectar del entorno. Ahora, qué desagradable sería aquella situación en que cuando un camarero se acerca a atendernos, trae una cara como la que se está comiendo un limón con sal, ¿cierto? Imagínese que usted entra a un restaurante y el camarero le dice, ¿qué quiere? Dígame. O sea, ya ahí directamente no nos da deseo de quedarnos en ese sitio. Pero si por el contrario nos topamos con un camarero que nos sonríe de forma cordial, aunque sepamos que su sonrisa es fingida, pero se abre en nosotros una brecha que nos invita a realizar la misma acción, con lo cual el propio cliente da el primer paso a la relajación, el agrado por permanecer en ese lugar. Cuando hay una buena comunicación entre un camarero y su cliente, se crea una especie de relación afectiva, fugaz, temporal. Esta vinculación camarero-cliente debe ser limitada. Debe tener una frontera que, si no es fijada por el propio cliente, debe establecerla el camarero, dejando claras ciertas pautas desde el principio. Es decir, que lo que no hay es que sobrepasarse. Porque pocas cosas son tan desagradables como que un cliente exagere siendo demasiado confianzudo con el camarero, al que, por poner un ejemplo, toma de paño de lágrimas para descargar todas sus penas. Tampoco resulta agradable que un camarero que se toma demasiada confianza que no le han dado. El límite de esa relación temporal tiene que ser impuesta por el propio camarero en casos de exageración, teniendo, como no puede ser de otra manera, la elegancia y la cortesía en la respuesta. El camarero tiene que entender cuál es su posición y dónde se encuentra. Él no es uno de los comensales, sino el camarero. Los clientes tienen un lugar mientras el otro muy distinto. Él les sirve y ellos son servidos. Y no es que uno tenga una posición mejor que la del otro o viceversa. No se trata aquí de valorar eso. Se trata de entender que son posiciones distintas, muy diferentes.
En tercer lugar, como regla básica de un camarero, la expresión facial. Aquí hay que entender que no es lo mismo mantener la sonrisa y la cara de felicidad que una expresión facial de elegancia. Son dos cosas muy distintas. La expresión facial es una manera de comunicación no verbal que realiza el ser humano. A través de ella se pueden representar emociones e ideas. Lo mejor es una expresión graciosa que combine una semisonrisa. Y para que lo entiendan, imagínense que ahora entra alguien al restaurante. Usted lo recibe amablemente, cordialmente, con una sonrisa en la cara. Una sonrisa sincera. Y aunque sea, como ya les dije antes, medio fingida, pero porque es nuestro trabajo, quizás estemos tristes, tengamos preocupaciones. Ahora bien, no nos vamos a pasar todo el servicio, que puede ser 2 horas o 3 horas, no sabemos el tiempo que el cliente se va a quedar en el restaurante, no nos vamos a pasar todo ese tiempo con la cara así, con una sonrisa que ya se ve que no es nada real. Ahora bien, si mantenemos una expresión facial, cuando nos referimos a expresión facial, es todos los rasgos de la cara, no solo la sonrisa. Una expresión facial de semisonrisa, a la vez que elegante durante todo el servicio, eso es algo fundamental. Regla número 4, la posición corporal. Mientras se está en posición de reposo, por cualquier circunstancia, se debe mantener el brazo derecho con la mano cerrada sin apretar, colocado en la parte trasera de nuestro cuerpo. Esto es justo en el lugar en que termina nuestra espalda. El brazo izquierdo, por su parte, deberá colocarse igualmente con la mano ligeramente cerrada sobre la zona de la mitad de la barriga. En el brazo izquierdo nunca debe faltar colgado el lito, instrumento fundamental de elegancia en esta posición, o sea, de esta manera. El lito es un paño o instrumento de tela que el camarero utiliza colgando en el brazo izquierdo y que tiene múltiples utilidades, entre ellas las siguientes. Sirve para secar las gotas sobrantes en la copa de la botella de vino al servirlo. Se utiliza para envolver las botellas de vino, vistiéndolas para su servicio y así no nos gotee el agua. A esta práctica se le critica que tapa la botella con el que el comensal nos observa si el tipo de bebida que pidió es la correcta. Pero en ocasiones es necesario hacerlo porque puede gotear agua. También se utiliza, y muy importante, a la hora de trasladar platos calientes. Se coloca por debajo, doblado, para evitar quemarnos. Ya en otro vídeo hablaremos específicamente del lito, de cómo utilizarlo en cada ocasión. Ahora, hay algo muy feo y es que algunos utilizan el lito para limpiar las mesas al final del servicio. Esta es una práctica que denota baja ralea y excesiva falta de gracia en el lugar en el que se realiza, por no hablar de su protagonista. El lito no es un trapo de cocina. Regla básica número 5. La higiene. Aquí es fundamental en este tipo de oficio mantenerse siempre muy bien aseado. El aseo personal implica necesariamente los siguientes elementos: aseo personal diario, baño antes y después del servicio, el pelo muy bien cortado o al menos bien recogido. En las mujeres, sobre todo, que son quienes normalmente estilan llevar el pelo más largo que los hombres, deberían estar sin ganchos pomposos ni peinados exuberantes, sino más bien con pinzas o ganchos pequeños de color de pelo y muy bien disimulados. Las uñas deben estar muy bien cortadas y limpias en todos los casos. Y en el caso de las mujeres deberían estar pintadas, si es posible, de manera incolora. Debe evitarse el uso de pinturas de colores brillantes o muy llamativas. Otra cosa es evitar el maquillaje facial exagerado. Un simple polvillo que ayude a evitar los excesos de sudor y brillo en el rostro son más que suficientes. En el caso de los chicos debe usarse gomina o gel. Esto es para dar al pelo la sensación de aseo reciente. Además de que esto evita a que el pelo se caiga durante el servicio. No hay nada más desagradable que encontrarse un pelo en la comida. Otra cosa importante es que si estamos bien aseados, no es necesario usar colonias o perfumes muy fuertes. Esto puede ser desagradable para el cliente, sobre todo si tiene alergia, pero además tapa o cubre el olor natural de las comidas. Es indispensable el uso de desodorante para evitar el mal olor que pudiera provenir de un exceso en la sudoración. Pocas cosas son más horribles en este trabajo que un camarero con mal sudor. Solo imaginarlo hace que se le pongan los pelos de punta hasta el más calvo. Usted imagínese, cuando nosotros damos servicio, en muchas ocasiones el cliente está aquí sentado. En muchas ocasiones tenemos que pegarnos al cliente, ya sea por el plato, por el vino, por el agua. Imagínese que uno huela mal. El cliente
ya quiere irse. Otra cosa fundamental es mantener la dentadura limpia y resplandeciente. Es cierto que el dentista es caro, pero es indispensable realizar la higiene bucal antes del servicio, utilizando pastas dentales o enjuagues bucales. Aquellas personas que tienen el desagradable trastorno de salud conocido como halitosis o mal aliento, tienen que procurar enjuagarse la boca regularmente con enjuagues bucales de menta. Eso sí, hay que evitar el masticar chicle ante los clientes. Esta es una práctica vulgar y ordinaria que denota falta de gracia en un grado sumo. Otra cosa importante es evitar el uso de prendas personales y muy especialmente anillos, sortijas, pendientes y sobre todo los benditos piercing. El camarero debe pasar como lo que es un camarero, no un payaso ni un mono de feria. Tiene que evitar en todo momento destacar por el uso de prendas ajenas a su uniforme. No es un bufón que va a un circo a llamar la atención de la gente haciéndole reír. Es un ser humano que cumple con una función determinada muy clara: servir a otro como les gustaría ser servido. Algo muy importante es mantener una distancia prudente física con el cliente. Hay que evitar en todo momento acercarnos tanto al cliente como para invadir su esfera o su espacio personal. Hay que procurar siempre que el acercamiento sea solo lo estrictamente necesario para cumplir con la labor que en ese momento estamos realizando. Servicio de emplatado, vertido de bebidas, en las copas, etc. Nunca debemos acercar nuestro rostro al del cliente para hablarle de manera que note nuestro aliento, por más que huela a rosas. Cuando el cliente nos quiera decir algo, nos acercamos a su lado e inclinamos ligeramente la cabeza, colocándola de lado en forma que quede uno de nuestros oídos expuesto a la recepción de su voz. Nunca de frente, porque aunque haya quien no lo crea, no oímos con la cara, sino oímos con los oídos. Además, esto puede provocar una sensación de alejamiento. Les demuestro. Por ejemplo, el cliente está aquí sentado y no le vamos, nos está mirando, no les vamos a decir, dime, no, sino, dígame, señor. Por último, como regla básica del camarero, el uniforme. El uniforme del camarero variará de acuerdo al sitio donde esté realizando el servicio, el tipo de clase de servicio que se trate, banquetes, bodas, etc. Pero también depende de la exigencia del local al nivel que se proponga. Independientemente de estas consideraciones, existen unas prendas básicas comunes a la mayor parte de los servicios de camarero universalmente aceptados y que en nuestro guardarropa nunca deben faltar, a saber, pantalón negro de tela fina o falda para las chicas, siempre hasta más o menos debajo de las rodillas o justo en la mitad de ellas. O sea, no es muy profesional ni muy ético que una camarera vaya con una falda demasiado corta que se le vean todos los músculos. Las camareras de servicio propiamente dichas nunca deben exponer feminidad más que lo estrictamente necesario y hasta el límite que es preciso. Calcetines negros, señores, cuando hay un pantalón negro, un uniforme negro y veo a las personas con esos calcetines blancos, la verdad que no tiene nada que ver. Por lo tanto, calcetines negros, zapatos negros. Hoy la verdad es que ha sido una bendición que hayan llegado los Skechers a la hostelería, pero por ejemplo estos que son Skechers lucen como zapatos de vestir, zapatos de restaurante, porque hay otros tipos de Skechers que son como tenis, que aunque también son aceptables en sitios medios, en un sitio de categoría más alta se pueden conseguir Skechers de manera que luzcan como zapatos de vestir. En sitios de alta categoría suele ser con camisa blanca y pajarita negra, chaquetilla como esta, y la correa debe ser de color negro también. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos aprendido cuáles son las 6 reglas básicas de un camarero en un restaurante, aunque existen muchas, aunque menos básicas, pero ya las iremos conociendo. Recuerda que si estás más interesado en conocer al detalle cada una de las funciones de un camarero, cada una de las cosas que debes saber en un restaurante, les recomiendo siempre esta guía, la guía básica del camarero, segunda edición aumentada y corregida del autor Franklin Díaz, que la pueden encontrar aquí en la descripción o en esta tarjetita, también en una ventana al final del vídeo. Por último, les sugiero que no se pierdan el siguiente vídeo, donde estaremos hablando del servicio en la mesa, específicamente de la cubertería. Así es que si este vídeo te ha sido útil, por favor suscríbete y no olvides compartirlo con aquellas personas que sabes que lo necesitan.